Estamos de regreso para contarles que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dio su primer mensaje televisivo desde los ataques estadounidenses y el cese al fuego. El líder supremo de Irán aseguró que Estados Unidos no logró nada significativo con sus ataques sobre instalaciones nucleares de su país, una versión que difiere de la que entregó Donald Trump, que insiste en que la operación fue un éxito. En una ubicación desconocida, el ayatolá Ali Jamenei reapareció en un mensaje televisivo grabado por primera vez desde que Estados Unidos atacó 3 centrales nucleares iraníes y el posterior fin de las hostilidades. Sus palabras fueron un recordatorio de la precariedad de un alto al fuego que en cualquier momento se puede venir abajo. La República Islámica dio una fuerte cachetada en la cara a Estados Unidos. Atacó una de sus bases principales en la región. Si ocurre una agresión, el costo para el enemigo ciertamente que será alto. El líder supremo intentó transmitir la idea de que Irán emergió victorioso ante Israel, en momentos en que no hay ninguna certeza del alcance de los daños que causaron los ataques estadounidenses. Atacaron nuestras instalaciones nucleares, lo que por supuesto está sujeto a un procesamiento independiente en tribunales internacionales, pero no lograron nada significativo. El presidente de Estados Unidos cometió una exageración inusual al describir lo que pasó. Una narrativa completamente distinta a la que quieren divulgar desde Estados Unidos. Con videos de prueba con las llamadas bombas antibúnker, quisieron reforzar la versión de que el ataque fue exitoso. Desde el Pentágono arremetieron contra la prensa tras la difusión de informes de inteligencia que cuestionaron la magnitud de los daños sobre los complejos de enriquecimiento de uranio. Ustedes quieren hundir a Trump. Es como si estuviera en el ADN y en la sangre de ustedes, querer hundir a Trump. Como ustedes no quieren que sea tan exitoso, tienen que tratar de desprestigiar la eficacia de estos ataques. Entre algunos expertos ha cobrado fuerza la hipótesis de que antes de los ataques, Irán probablemente trasladó parte de sus reservas de uranio a una ubicación desconocida para Israel, Estados Unidos y los inspectores de la ONU. Observamos de cerca y no hay ninguna indicación para Estados Unidos de que se hubiera trasladado el uranio enriquecido antes del ataque. Ataques cuyos daños por el momento son difíciles de evaluar. En Estados Unidos, el presidente Trump y sus consejeros más cercanos dijeron estar dispuestos a reanudar las conversaciones con Irán a partir de la próxima semana. Pero en Teherán no han confirmado su asistencia, mientras insisten en que seguirán adelante con su programa nuclear. Bien, vamos a revisar también otra de las materias principales que ha marcado esta semana y es la reunión de los países suscritos al Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, entre ellos Estados Unidos, claro. Era una reunión que se ha ido desarrollando en Países Bajos y donde aparentemente todo se ha dado viento en popa para el presidente de Estados Unidos. Y digo aparentemente porque hay algunas lecturas que indican que no todo el resultado es completamente a favor de la postura que buscaba Donald Trump, que incluso buscaba más recursos en defensa y eventualmente también eso haría que Estados Unidos pudiese tener una visión algo más favorable todavía a esta organización, de la cual en algún momento incluso amenazó con retirarse Estados Unidos. Se ha elevado el gasto de defensa en el 5% de su Producto Interno Bruto para 2035. Esa era la exigencia mínima de Donald Trump. Estamos ya en contacto con Paulina Astroza, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, que desde Europa nos contesta también para hablar de lo que ha ocurrido con la OTAN. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Carlos, gusto saludarte. Sí, desde Alemania. Desde Alemania, claro. Igualmente, gracias por atendernos y también para conversar de esto que es la OTAN y también esta reunión que para muchos, incluso la BBC, la tildaba de histórica, de la más importante en décadas incluso, tomando en cuenta los alcances que iba a tener eventualmente esta resolución de los países miembros de la OTAN y también por el momento que se vive, ¿no? En Medio Oriente y todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Paulina, ¿cómo has visto tú la disposición de los países miembros justamente a esto, ¿no? A elevar el gasto en defensa, tomando en cuenta también lo que puede cambiar en Europa y en el mundo luego de esta resolución? Creo que se ha manifestado en esta reunión en La Haya, en Países Bajos, donde se juntaron los 32 estados hoy día que forman parte de la alianza del Tratado del Atlántico Norte,
en el cual, como tú decías, responde a la situación internacional, a la incertidumbre, a las amenazas que tienen los estados al encontrarse con varios focos de, por un lado, de enfrentamiento, de guerras, como Ucrania, como el caso de Israel, como lo que ha ocurrido, tú señalabas, en Irán, también con la tensión que se vivió entre India y Pakistán, la posición del presidente Trump, que si bien había tenido durante su primer mandato un tipo de actitud bastante poco agradable con sus socios, especialmente europeos, esto se ha reforzado en este segundo mandato y donde ha vuelto a insistir en esto que tú señalabas del 5% que los estados deberían invertir, destinar del Producto Interno Bruto cada uno de ellos, por una parte, a sus capacidades nacionales, es decir, para responder, estar preparados para un ataque, para que sus sociedades sean resilientes a un ataque, y por otro lado, a la inversión en material, a inversión en proyectos militares, donde se habla de la ciberseguridad contra los ciberataques, entre otros. Pero, aquí es donde viene este gran pero, porque los estados entienden de manera distinta y han entendido después de la reunión qué significa aumentar este 5% de aquí al año 2035, y es ahí donde han venido los problemas, sobre todo entre España por un lado, que ha sido el primero a decir que este 5% que se divide en un 3,5% destinado a esta capacidad nacional para enfrentar un ataque militar, y por otro un 1,5% destinado a proyectos de inversión en armamentos y otros. España dice, nosotros no necesitamos aumentar un 3,5% en las capacidades nacionales porque lo podemos hacer con menos, y es ahí donde se enfrenta a la posición de Estados Unidos y también a la de otros socios. Ahora, Paulina, lo que ha ocurrido con España ha dado la vuelta al mundo, pero por sobre todo en España ha causado mucho ruido, porque además hubo una respuesta enérgica del propio Donald Trump amenazando con hacerlos pagar el doble, por ejemplo, de aranceles, si es que ellos no se sumaban. Decían que era el único país que no se sumaba, y en eso Donald Trump fue muy enfático en fustigar al propio Pedro Sánchez. ¿Cómo queda España frente a la OTAN en medio de este problema que suscitó el que no se sumara de inmediato, ¿no?, a esta resolución? La verdad es que no está solo. Tal vez a nosotros nos llega más la información de España por ser un país del mismo idioma, claro. Se habla por el idioma, que se habla español, pero junto a España también ha sido Eslovaquia y también el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, quienes han señalado que no necesitan gastar un 3,5% en estas capacidades militares. Lo dijo Eslovaquia, en el mismo sentido de España. Y Bart de Wever, el primer ministro de Bélgica, cuyos reyes están en Chile, a todo esto, dijo, bueno, si se puede un Estado con menos del 3,5% enfrentar esta capacidad militar nacional, bueno, nosotros también lo vamos a hacer. Y sobre todo lo dicen un día en el cual en Bélgica hay una gran protesta. De hecho, se cerraron todos los aeropuertos, el espacio aéreo, por una protesta nacional, justamente porque se está criticando el tema de las pensiones. Entonces, lo que ocurre es que los estados sabemos que no han tenido una recuperación económica rápida de manera general en Europa. Hay países que tienen problemas económicos, por ejemplo, donde estoy, Alemania, y el caso de Bélgica, el caso de otros países, el crecimiento económico, las proyecciones no son tan buenas para ellos, y lo que dicen es que necesitan el dinero para otras áreas que no es defensa. Entonces, no está solo España, pero también Pedro Sánchez responde a algo que Donald Trump nunca ha entendido bien, y lo voy a explicar con un ejemplo anterior. Y es que la parte comercial, lo que dice en relación con ese pilar tan importante que es el comercio, los aranceles, la Unión Europea, los estados de la Unión Europea han transferido esas competencias a la Unión Europea. Entonces, en ese sentido se habla con toda la Unión Europea. Uno no puede separar a los distintos estados. Y esto lo digo porque en su primer mandato, cuando Donald Trump decide ya no negociar con la Unión Europea,
le ofrece tanto a Francia, Macron, como a Alemania, Angela Merkel en aquel momento, que se negociara un tratado de libre comercio directamente bilateral. Y ambos le dijeron, esa competencia no es nacional, ya no pertenece a Alemania, no pertenece a Francia, es de la Unión Europea. Hoy día lo que le dice Sánchez es exactamente lo mismo. Esa competencia es de la Unión Europea, por lo tanto no le puede establecer un arancel distinto a España que al resto de los países. Entonces, está la discusión. Hoy día se reunieron el Consejo Europeo, es decir, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 estados de la Unión Europea en Bruselas, muy cerca de La Haya, donde han vuelto a conversar este tema de la OTAN, del gasto militar, pero también otros temas como la guerra de Ucrania, lo que está ocurriendo en Israel y, por supuesto, la situación directa de las consecuencias en Gaza respecto a el tratado de asociación que tiene la Unión Europea con Israel. Ahora, Paulina, una cosa es haber aprobado este gasto, también haber seguido ciertas directrices que el propio Donald Trump exigía, y otra cosa también tiene que ver un poco, a ver, no sé si puedo expresarme de la mejor manera para no hacerlo tan etéreo, ¿no? Porque en rigor Europa es un estado, la Unión Europea es un continente, una organización que se define como pacifista de una u otra forma, que aboga por la paz, especialmente también después de los hechos ocurridos en el siglo XX. Obviamente la Unión Europea también ha tenido una voz que busca resolver conflictos desde la vía de la paz. ¿Cómo conversa esa idea con este rearme, más que un rearme, esta idea de potenciar el gasto en defensa y en armas específicamente? ¿Cómo conversan ambos conceptos en la Unión Europea y si son o no en realidad un conflicto para algunos países? Lo son, tú tienes razón, hay un conflicto de valores, claro. porque la Unión Europea nació específicamente para superar lo que significó las guerras mundiales, lo que implicó el enfrentamiento entre estados, fundamentalmente Francia y Alemania, y todo lo que significó la creación de este sistema internacional post-Segunda Guerra Mundial. Obviamente fue marcado por el tratar de avanzar en una sociedad internacional, el cual se basara en la cooperación y que se tratara de alejar el conflicto, porque se sabía que ya los estados, sabemos que la Segunda Guerra Mundial terminó con el uso del arma nuclear y por lo tanto querían mantener un desarrollo, tanto en la Unión Europea como a nivel de las Naciones Unidas y del sistema internacional, basado en dos principios. El primero, que es la regulación, la prohibición del uso y amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y en segundo lugar, la obligación de solucionar pacíficamente las controversias. Ambos principios, ambas normas del derecho internacional, las podemos encontrar en la Carta de las Naciones Unidas. Y en países como Alemania, que es donde estoy, la discusión se ha dado muy fuerte entre la sociedad civil y algunos sectores políticos, porque ya Alemania, por un lado, había decidido invertir mucho más en defensa, fundamentalmente por el miedo que tienen a Rusia, ya que durante mucho tiempo, sobre todo con Angela Merkel, se había llegado a una política de cooperación con Rusia, estrechando los vínculos comerciales, de inversiones y sobre todo en el tema del gas y el petróleo, pensando Angela Merkel que habiendo mayor cooperación, mayor inversión y esta interdependencia entre los países de la Unión Europea, fundamentalmente Alemania y otros países fronterizos o cercanos a Rusia, iba a hacer que Rusia nunca agrediera a algún país de Europa. Sin embargo, no fue así y agredió a Ucrania violando el derecho internacional. Entonces, por un lado tienen miedo, por lo tanto, la sociedad civil y sobre todo los partidos políticos han decidido aumentar su gasto antes de esta reunión, pero al mismo tiempo la sociedad civil no está de acuerdo, muchos de ellos, con esta posición. Creen que va en contra de esta idea de invertir más en el aspecto social, en lo que necesitan, porque hay una crisis económica. Alemania ha tenido periodos de recesión o de muy poco crecimiento, y esto está afectando empleo, esto está afectando a muchos sectores. Entonces dicen, no hay que invertir más Paulina, en armas. Sí.
Sí, a propósito de justamente el último concepto que tú mencionas. Hay algunas posturas también, no necesariamente en la Unión Europea, pero sí, por ejemplo, en Reino Unido, que mencionan esto del empleo al justificar el gasto en defensa. Y eso es bien importante también señalarlo porque me imagino que hay otros países también que van a ir en esa misma línea, ¿no? Que Keir Starmer dijo, ¿no? Esta idea del rearme o de aumentar el gasto militar va a traer beneficios económicos, especialmente en crear empleos, se dice, la frase es buenos, seguros y bien remunerados, sabiendo además el problema que ha tenido con el empleo la Unión Europea en el último tiempo, especialmente después del Brexit. ¿Esa lectura es plausible, es correcta, crees tú, Paulina, respecto de lo que pueda ocurrir con esta inversión mayor que van a hacer los estados en defensa? En parte, porque no todos los países son, por un lado, a ver, seamos súper sinceros, aquí en la guerra ganan fundamentalmente aquellos que producen y venden armas. Claro. Y los mayores exportadores de armas los encontramos tanto en Estados Unidos como China, pero también encontramos países de la Unión Europea que son países que exportan y venden armas. Fundamentalmente nos encontramos con Francia, con la propia Alemania, pero también con Países Bajos, con Bélgica, España y otros países. Hay otros que no tienen esta capacidad militar, por lo tanto, en algún sentido sí es cierto, porque se va a reforzar aquella industria ligada, directa o indirectamente, a la industria militar, por ejemplo, todo lo que se va a necesitar en acero, todo lo que se va a necesitar para tanques, y sobre todo en el tema de la ciberseguridad y los ataques cibernéticos, que es parte de lo que dice el acuerdo de la OTAN. Entonces, van a haber ganadores en ese sentido, pero en otro sentido también van a haber estados que no van a tener esa misma capacidad de inversión y ellos lo que van a hacer va a ser comprar más armas, no producir más armas, entonces no va a ser un desarrollo equitativo entre todos los estados, pero sin embargo el 5% se supone va a ser respecto de los 32 estados. Entonces aquí es donde surgen las divergencias y aquí es donde surgen las distintas interpretaciones, donde también los estados le piden a Donald Trump que se comprometa con el artículo 5 del Tratado de la OTAN. Porque el artículo 3 es el que regula lo que estamos hablando. Lo que significa las contribuciones, el gasto para mantener la capacidad de los estados para responder a un ataque y así también la inversión en armamento, la inversión en nuevas tecnologías. Y el artículo 5 habla del compromiso de los estados que si a uno lo atacan, son todos los estados quienes responden. Y Donald Trump, tanto en su periodo, el primer mandato, incluso antes, cuando fue candidato, como en el segundo, no deja convencido a los europeos que de verdad, si alguno de ellos es atacado, Estados Unidos va a invocar o va a respetar lo que dice el artículo 5 y va a defender a estos estados. Entonces, la declaración dice que, por otro lado, todos los estados se comprometen a respetar este artículo 5. Donald Trump, a la salida le preguntaron y él dijo, bueno, hay distintas interpretaciones del artículo 5 y, bueno, si ellos se portan bien, también me voy a portar bien. Entonces, hay una declaración escrita, negociada, pero las interpretaciones posteriores han sido diferentes. Y aquí también Estados Unidos también gana. Donald Trump llegó a Estados Unidos como triunfador. La Casa Blanca emitió un video donde lo ponen, la verdad es que es como un reality en el que llega como triunfador, se ríen un poco de una metida de patas del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cuando lo llama papi. Entonces dicen, llegó papi a casa. Después dice que no le dijo eso. Porque logró y $1 billón de euros, de dólares estadounidenses por año que se va a invertir en armas, en defensa, y eso también va a traer ventajas para aquellos países que las producen y las venden. Bien, Paulina Astroza, muchas gracias por estos minutos de conversación. Seguramente nos volveremos a encontrar más adelante. Sí, bastantes temas están ocurriendo y te cuento que me voy a Serbia justo el día donde hay una gran protesta nacional. Así es que de Belgrado y de Novi Sad podemos también conversar de lo que pasa en este país que lleva estas protestas. Gracias. Claro que sí. Gracias, Paulina. Nos vemos. Vamos ahora a revisar lo que ha ocurrido